Buenos días a todos y todas y bienvenidos a este segundo día de actividades realizadas en el marco del Encuentro Universitario de Derechos Humanos 2024, un espacio en donde coinciden los derechos de todas las personas. Este día se presentarán los principales hallazgos de la investigación sobre afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción, llevada a cabo por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA. Agradecemos a los medios de comunicación y público general que nos acompañen presencialmente desde el auditorio Elba y Selena Ramos en la UCA, así como a quienes nos sintonizan y escuchan a través de la cuenta de Facebook de la UDH y el canal de YouTube de Audiovisuales UCA. Durante esta jornada tendremos dos actividades. La primera será la presentación de los principales hallazgos de la investigación a cargo de Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH. Luego, en un segundo momento, contaremos con la participación de Samuel Ramírez, representante del movimiento de víctimas del régimen en El Salvador. Finalmente, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Cedo en este momento la palabra a Gabriela Santos, directora de IDUCA, quien nos brindará unas palabras de contexto. Buenos días a todas y todos. Les agradecemos por acompañarnos en esta mañana, que como ya mencionó Javier, estamos en el marco del Encuentro Universitario de Derechos Humanos. Y en este contexto, esta mañana vamos a hablar sobre un informe, los hallazgos de la investigación sobre afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el marco del régimen de excepción. Esta investigación se ha llevado durante un año, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, y para ello, bueno, voy a dar unas palabras de contexto porque, como sabemos, también el régimen de excepción ya lleva más de 2 años y las afectaciones han sido no solamente para las personas privadas de libertad, sino también, por supuesto, a sus familias. Actualmente, lo que tenemos en El Salvador, más allá de la instauración del régimen de excepción, que como sabemos también es inconstitucional y en contra de estándares de derechos humanos, lo que tenemos es una concentración del poder y es importante traerlo a colación debido a que esto afecta todo lo que pueda existir en este contexto. Es decir, tenemos una ausencia de separación de poderes, una concentración del poder que permite también que no existan garantías a la hora de buscar información, a la hora de exigir un juicio justo, a la hora de tener un debido proceso. Lo que tenemos en la investigación a sus familiares. Esto implica desde el momento en que la persona es capturada de manera arbitraria, muchas veces de forma violenta, luego cómo es trasladada y que no tiene información hacia sus familias y consecuentemente también toda esta frustración que se genera a raíz de no saber dónde está el familiar detenido ni las condiciones en las que se encuentra. Lamentablemente también aparejado con el régimen de excepción se han dado distintas reformas en materia penal y procesal penal que han establecido esta falta de garantías y esta regresión en materia de derechos humanos. Como lo hemos manifestado en otras ocasiones, el problema que tenemos actualmente no es solo la sucesiva prórroga del régimen de excepción, sino también estas reformas que van afectando el debido proceso y el tiempo que las personas van a estar detenidas sin una debida garantía y el debido proceso que se debe llegar. Tenemos a la fecha más de 80.000 personas detenidas, lo que implica también que 80.000 familias han padecido esta situación, sobre todo de incertidumbre y la falta, insisto, de garantías y debido proceso. Con esto tenemos también que estas reformas que he mencionado hace que las personas vayan a estar detenidas por un tiempo prolongado sin también garantizar, por ejemplo, una debida defensa, ya que estas personas son capturadas masivamente y aparte de eso las audiencias son realizadas en este contexto también de masividad, con juicios donde no tenemos jueces que se conozca y por tanto no se sepa
si cuentan con las credenciales necesarias o los elementos básicos para poder tener esta garantía de saber si la persona puede ser recusada, por ejemplo, y esto no garantiza tampoco que las personas vayan a tener un juicio justo. Aparte de esta situación en la que estamos de reformas en materia penal, procesal penal, la ausencia de garantías y demás, tenemos la falta de acceso a la información. La falta de acceso a la información afecta no solamente a las organizaciones, a los periodistas, a la ciudadanía en general, sino algo tan básico como que las personas, los familiares de las personas detenidas, no saben dónde está su familiar detenido. Y aparte de no saber dónde está su familiar detenido, esto implica constantemente una búsqueda hacia en qué penal se encuentra, saber cuál es la situación en la que se encuentra. No tenemos actualmente una certeza, por ejemplo, de en qué calidad está la persona, en su situación de salud. Tampoco hay visitas familiares, por lo que esto implica también que las personas no tengan certeza ni claridad de cómo se encuentra su familiar detenido. Y en general no tenemos datos certeros tampoco de cómo ha evolucionado esta afectación a las personas, tanto de las que están dentro de las cárceles como a sus familiares. Y para poder profundizar esta situación que estamos viviendo, hay una falta de confianza en las instituciones. Muchas veces de las instituciones públicas se señala que, por ejemplo, por qué las personas no acuden a interponer denuncias o que no se han recibido tantas denuncias como las organizaciones defensoras de derechos humanos establecemos que nos llegan en los casos. Y esto es por estas dos razones: la falta de confianza de que va a existir un debido proceso, de que se va a resolver la situación, pero también, y lamentablemente, lo que estamos viendo es el miedo. El miedo, por ejemplo, a que si yo voy a consultar cómo se encuentra la persona detenida o a denunciar su detención arbitraria, la persona que vaya a denunciar sea capturada. Está también ese miedo a que vayan a detener a una persona de mi núcleo familiar distinta a la que fue detenida. Y también si, por ejemplo, porque se han dado estos casos, denunciar los tratos al interior de las cárceles de una persona que ha sido liberada, el miedo existe que la vuelvan a recapturar de manera arbitraria. Estas situaciones, en un contexto donde debería funcionar la institucionalidad, donde debería respetarse el principio de legalidad, donde debería respetarse la separación de poderes, no debería darse. Las personas deberían ser capaces de confiar en las instituciones que ante el actuar arbitrario de una instancia del Estado determinada